El mundo está en alerta por el Estado Islámico y vive otra vez bajo la amenaza terrorista después de los atentados en París y los ataques en Mali, Túnez y Egipto. Las tensiones entre Rusia y Turquía se han tensado por el mismo tema tras el derribo de un avión ruso que realizaba operaciones antiterroristas en Siria. Los líderes mundiales reconocen la necesidad de integrar una estrategia común para luchar contra el mismo enemigo. El principal promotor ha sido el presidente francés François Hollande. Esta noche, para entender la complejidad de la geopolítica internacional en este fenómeno, nos acompaña en Mesa Cuadrada Arlene Ramírez, maestra en diplomacia con especialidad en terrorismo por la Universidad de Norwich en Vermont, Estados Unidos. Quédese con nosotros. Pepe Ureña, muy buenas noches. Verónica Ortiz, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Doctora, bienvenida, gracias por estar en Mesa Cuadrada. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues yo creo que para empezar, doctora, explíquenos qué es lo que está pasando en el mundo. Mira, estamos viendo el reacomodo de las fuerzas internacionales, algo que debió ocurrir al final de la Guerra Fría y que se quedó no solamente inconcluso en temas, sino también en equilibrio de poder. El mundo en este momento se está reacomodando los liderazgos y la forma en la que también la sociedad civil participa en este nuevo mundo mucho más globalizado. Lo que vemos es el surgimiento o el resurgimiento de conflictos regionales que son herencia directa de conflictos que se vivieron durante la Segunda Guerra Mundial y luego que siguieron continuando en un esquema bipolar durante la Guerra Fría. Esto trae, digamos, consecuencias, todas las del reacomodo después de la Guerra Fría, pero viene desde fines de la Primera Guerra Mundial, esta parte de repartición, ¿no?, del territorio por parte de potencias aliadas, notablemente la intervención, ¿no?, como potencias coloniales de Gran Bretaña y Francia. Claro. De ahí viene, digamos, como este germen de, no sé, de un tipo de encono, de resentimiento que se ha ido nutriendo a través de los años y donde se podría encontrar como la semilla de estos movimientos. Por supuesto. Y fíjate que tocas un tema bien interesante porque hablando de estados fallidos en el siglo XXI, tenemos que remitirnos claramente a lo que dio origen a esos estados en primer lugar. Y es justamente el proceso de descolonización al final o prácticamente al final de la Primera Guerra Mundial y la entrada a la Segunda Guerra Mundial con ya un reacomodo territorial totalmente arbitrario. Si a eso le sumamos el reacomodo que después de la Segunda Guerra Mundial hicieron los aliados en este esquema norte-sur y bipolar, ¿no?, en el que una parte de los territorios de manera totalmente arbitraria se quedaban bajo la tutela de los Estados Unidos y otro más se quedaba con la tutela de la Unión Soviética, podemos entender por qué países o regiones siguen buscando su propia autonomía, su propia identidad, el regreso, en el caso muy particular del Medio Oriente, el regreso a un segundo imperio otomano, que no está nada distante de lo que pretende el Estado Islámico. O sea, esta instauración de un califato en el siglo XXI, pues solamente nos remite a la idea de buscar nuevamente la creación de un imperio musulmán que tenga una cabeza, un califa, ¿no?, descendiente directo del profeta Mahoma. Y que en ese sentido, cuando nosotros regresamos a la historia, vemos entonces cómo Francia y como Gran Bretaña dividieron para poder desquebrajar ese imperio que estaba todavía hasta 1916 operando e influyendo en Europa. Pues como qué tuvieron que hacer para desmembrarlo y para entonces ellos entrar a distribuirse los territorios como los conocemos ahora. En estas situaciones, ¿qué papel juega Estados Unidos como potencia mundial? Mira, hasta hace 10 años Estados Unidos era quien marcaba la doctrina de política exterior en el mundo y que no solamente hablaba de la doctrina Truman, por ejemplo, la doctrina Bush, la doctrina Reagan, sino estos lineamientos como cómo iba a estar su participación en el mundo, ¿no? Hace 10 años todavía los Estados Unidos tenían una política exterior intervencionista, pero con la transición al gobierno del presidente Barack Obama, hace 8 años prácticamente, empezamos a ver cómo Estados Unidos no solamente
a partir de la recesión de 2008, entra en una fase de replegar tropas, de mantenerse al margen, de sí intervenir, pero no. Hay varias corrientes que afirman que eso cambia a partir de la participación de Estados Unidos en Bosnia-Herzegovina, el gran desastre de Kosovo, ¿no? Humanitario. Exactamente. Y que esa es una de las grandes promesas de la misma República en Estados Unidos. O sea, no intervenir a costa de lo humanitario. Es demasiado bueno, digamos, o benevolente pensar que realmente ese es el interés. La realidad es que para Estados Unidos un esquema bipolar sin esa confrontación, o más bien un esquema unipolar sin confrontación como lo tenía con Rusia, pues le sale demasiado caro tener tropas por todos lados. Era un gasto humanitario y de dinero, también de inversión, muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa en los últimos años? Que hemos visto a una política exterior sumamente de baja intensidad, mucho más pasiva, mucho más observadora. El presidente Barack Obama es sumamente mesurado en las declaraciones que da. No sale como otros presidentes o como un presidente republicano, es lógico, él es demócrata, ¿no? Pero en estos hitos que se han ido dando en los últimos años, como en el caso de París, como en el caso de Madrid, por ejemplo, no le toca a él, pero sí le toca el reacomodo posterior de Europa. Y no hemos visto una gran potencia, ese gran hegemón, ese gran policía del mundo, como lo que conocíamos nosotros en los 80s y en los 90s, lo que era verdaderamente una superpotencia del mundo. Claro. Y que internamente le están reclamando mucho en este momento, supuesto. porque claro que todas estas situaciones de los atentados, lo que hace como es enardecer este discurso republicano de lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, ¿no? Acabar con estos y demostrar el poderío estadounidense militar. Y que será un buen tema de análisis para otra mesa cuadrada, el tema de las elecciones en Estados Unidos y cómo el contexto internacional va de alguna manera a impactar en el proceso de la Unión Americana. A mí me gustaría preguntarle, doctora, el 13 de noviembre es un parteaguas de nueva cuenta en la historia. Hay un antes y un después. Usted, que es especialista en la materia de terrorismo, nos platicaba que se está viviendo una nueva ola, una quinta ola de terrorismo. Así es. Fíjate que desde los atentados en Madrid se empieza a ver esta nueva etapa en el estudio del terrorismo. Ha habido 4 etapas previas y esas 4 etapas van, la primera a finales del siglo XIX, después justamente con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después viene en los 70, 80, toda esta nueva corriente de los grupos terroristas. Vimos, por ejemplo, en esa época la gran intensidad del Ejército Revolucionario Irlandés, de ETA, o sea, ese tipo de terrorismo. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Cuando viene el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, se especula sobre la capacidad que tienen de hacer terrorismo transnacional. Claro. Y entonces entra esta quinta ola, no definida como ya la vemos ahora, porque ahora sabemos que las células tipo enjambre viven dentro de todos los países y que es una amenaza latente para cualquier país, en cualquier región, en cualquier parte del mundo, sin importar que sea un grupo originario, étnico, nacionalista, como lo era antes. Esta quinta ola del terrorismo justamente se caracteriza porque los movimientos ya no son exclusivamente etnonacionalistas o ambientalistas o ultraconservadores. Son una gran mezcla sociológica de una patología del tejido social. Es decir, lo que vemos en este momento son grupos, como lo vimos el 13N, que ahora le llamamos así, con una gran posibilidad de movilizarse simultáneamente y debilitar la estructura más vulnerable de un Estado, que es la población, los civiles. Agarran a un Estado como París, ¿no? Bueno, más bien un Estado como Francia, en una ciudad capital, en donde hay varios acontecimientos sociales, y eso hay que tenerlo bien presente. ¿Hay servicio o sistema de inteligencia que pueda detectar eso? Sí. En este momento, por supuesto. Y falló Francia. No solamente falló, lo que pasa es que yo creo que no dimensionaban la cantidad de infiltrados y de gente dentro de su misma estructura. Fue, por supuesto, un ataque, como decimos, los agarraron con las manos en la puerta. No, y la capacidad destructiva que tienen células muy pequeñas, que ahí es donde pasas debajo del radar, quizá. Totalmente, ¿no? Porque si te fijas, son ataques simultáneos, pero en diferente modalidad. Sí. O sea, hubo bomba,
¿no? Hubo acción suicida, hubo ráfaga, hubo rehenes. Entonces, ¿cómo manejas una estrategia de seguridad multimodal, simultánea, en el mismo minuto? O sea, sale y rebasa, y ya está probado, porque además estoy segura que esto fue una prueba de ataques simultáneos. O sea, está probado por el Estado Islámico que funciona. Y que entonces lo que tienen de operación y de redes en otras ciudades fácilmente se puede activar en cualquier momento. Ahora, por ejemplo, Bélgica reaccionó con medidas muy drásticas hasta febrero, unas medidas de alerta. ¿Esto sí avisora mayores controles de esos grupos violentos? No necesariamente, no necesariamente. Yo creo que la estrategia, esto que estamos viendo, pone sobre la mesa de los expertos, sin importar el costo político que eso signifique, el debate sobre cómo mantener el Estado de Derecho y las garantías individuales en un estado de alerta máxima a nivel global. ¿Qué capacidad van a tener los estados para poder seguir protegiendo a sus ciudadanos con alertas de este tipo? Porque ahí ya están violentando mi derecho al libre tránsito. Y es lo que vamos a ver en los próximos 3 meses en Francia, donde la Asamblea y el Senado aprobaron precisamente el estado de emergencia. Hacemos rápidamente una pausa y regresamos para seguir platicando sobre esta quinta ola de terrorismo, un tema muy interesante con la doctora Arlene Ramírez. Volvemos. Ya estamos de regreso, el mundo en alerta por la amenaza del Estado Islámico. Pepe Ureña. Maestra, ¿ha reaccionado bien la comunidad internacional a este reto? Tenemos un corresponsal en Londres, de Mesa Cuadrada especial. Hoy nos va a hacer un comentario, pero primero su respuesta y luego entramos con él. Yo creo que todavía la reacción de la comunidad internacional no está a la altura del reto que significa el nuevo terrorismo o esta nueva etapa del terrorismo. Hay muchos temas. La transnacionalidad del terrorismo en este momento demanda una acción global y no una acción solamente de una alianza entre 2 o 3 países o de medidas de seguridad fronterizas, porque ya vimos que estrategias como o grupos como el Estado Islámico tienen estrategias de reclutamiento a través del Internet. Entonces la regulación, nada más como punto de análisis para otras ocasiones, el tema del ciberespacio. Claro. Y la regulación del derecho internacional sobre el ciberespacio todavía está en pañales. Naciones Unidas no ha logrado todavía hacer no solamente un código del uso, sino la penalización de los crímenes a través del ciberespacio. Y entonces, por supuesto que la comunidad internacional como tal responde a lo mediático, que es lo que hemos estado viendo, una reacción a las alertas, al escalamiento, que vemos un fenómeno de menos intensidad que cuando fue el ataque a las Torres Gemelas, un despliegue mediático impresionante, veíamos hasta cómo vendían los paracaídas para que la gente en un atentado se aventara de un rascacielos, o sea, ese tipo de cultura del miedo no ha llegado a un nivel global todavía, y eso es bastante bueno. Pero tampoco tenemos la respuesta de las instituciones y de los organismos internacionales como debería de estar a la escala y al nivel que requiere esta situación. ¿Y François Hollande, a la altura de las circunstancias, un estadista o un presidente desesperado? Yo creo que una combinación de los dos, ¿no? La primera reacción habla de un desconcierto, de una desesperación por contener. El manejo de crisis fue muy bueno posterior, eso hay que reconocerlo, pero el que busque alianzas o el que se reúna, por ejemplo, con Vladimir Putin, sabiendo la estrategia en Siria de Vladimir Putin, o tratando de buscar un consenso en la OTAN, o tratando de buscar a Gran Bretaña o a los Estados Unidos, sí habla también de cómo no estaba Francia preparado para un ataque y una amenaza que sigue latente, que eso es lo más preocupante y que seguramente al presidente Hollande es lo que más le preocupa, cómo llevar los pasos subsecuentes, a partir además de que la Unión Europea tiene desde abril de este año este Consejo Antiterrorista y que va a estar seguramente o ya está en escrutinio en la Unión Europea, cómo ese Consejo de la Unión Europea para una lucha antiterrorista puede ser o no eficiente, se justifica o no que haya un Consejo Europeo antiterrorista. Muy bien, y François Hollande precisamente esta semana se reunió con el presidente Obama, con Angela Merkel, con Vladimir Putin y con David Cameron. Precisamente allá en Londres, David Cameron
fue al Parlamento, doctor Oliva, muy buenas noches, a solicitar la autorización para poder sumarse a los ataques contra el Estado Islámico. Doctor Oliva, qué gusto saludarlo, como comentó Pepe Ureña, nuestro corresponsal allá en Londres. De mesa cuadrada desde Londres reporteando. Pepe, Verónica, ¿cómo están? Gabriel. Buenas noches. Muy bien. Adel, bienvenida a nuestro programa. Muchas Arlene. gracias, doctor. Sí, habría que apuntar varias cosas. Otra de las características del terrorismo contemporáneo en esta rivalidad que han desarrollado Al-Qaeda y el Estado Islámico es que por primera vez un grupo terrorista reivindica una superficie geográfica. Esta denominación de un Estado en la frontera que comparten Irak y Siria, países que hay que recordarlo, y Arlene, que es un especialista en temas internacionales, debemos tener en cuenta que el próximo año se cumplen 100, el centenario de los acuerdos secretos Sykes-Picot, que repartieron precisamente esa parte del mundo entre Inglaterra y Francia poco antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, y eran los territorios que perdió precisamente el Imperio Otomano. No exagero si digo que son países que fueron inventados por estos acuerdos, líneas fronterizas como las de Egipto o las de Libia, otro país inventado, Libia, en el periodo entre guerras del siglo pasado. Entonces hoy estamos encontrando de alguna manera los antecedentes, los orígenes, que esto dista mucho de justificar lo que estamos pasando. Y por la otra, Gabriel, lo que tú apuntabas, la idea del presidente Hollande es reunirse con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, a excepción de Alemania, y aquí en París se va a reunir con Xi Jinping, el presidente chino, con lo cual está buscando, pues primero una cobertura que me parece muy necesaria de carácter diplomático y en el derecho internacional, para continuar elaborando, construyendo una gran alianza internacional. Se llevó a cabo en París a la 1:00 p.m, hora local, un memorial por las personas, los 130 fallecidos. Acudieron alrededor de 10,000 personas, incluyendo al expresidente Sarkozy y familiares de las víctimas. Y el objetivo de este memorial fue tratar de dejar en claro que habrá un antes y un después, no solo en la historia de Francia, sino en la seguridad de Europa y del mundo. Y en estos términos, no obstante los conflictos que se desataron entre Turquía y Rusia por el derribo de un Sukhoi 24 como producto del lanzamiento de misiles de 2 F-16 de la Fuerza Aérea de Turquía, de todas maneras este ambiente que se está viviendo, me parece, y espero equivocarme, puede escalar en términos de tensiones, de reivindicaciones territoriales. Son demasiados los intereses. Hay que hablar del Kurdistán, una nación que fue intencionalmente fraccionada en 5 partes para que no tuvieran una misma unidad, que fue más o menos el mismo criterio de dejar a chiitas y sunitas en minorías y en mayorías en terrenos diferentes, que es un poco la lógica de cómo quedaron Irán e Irak después de las 2 guerras que tuvieron en el siglo XX. Entonces, sí vemos que en este contexto la seguridad internacional, hoy mismo también la presidenta municipal, la alcaldesa de París, solicitó a los transeúntes, a los visitantes, a los turistas, que evitaran el transporte público masivo de los días sábado, domingo y lunes. Entonces sí estamos viviendo medidas donde, pues ojalá en la medida en que no se prolonguen, pues puedan ir inhibiendo las expresiones de la democracia, porque me parece que son los principales objetivos de este grupo terrorista, ir fragmentando las libertades que ellos precisamente no tienen y no le pueden dar a la población que controlan, Gabriel. Muy bien, doctor Oliva. Doctora Arlene. ¿Alguna reacción? No, me parece que justamente esta fragmentación de las etnias en la región es lo que va a determinar el futuro no solo del reacomodo, sino de la estrategia. Coincido completamente en que este tema es un tema mucho más histórico que religioso, ¿no? Y que a la vez esa historia nos habla de un pasado común que no ha querido ser resuelto por las grandes potencias europeas del siglo XX. Fíjate que hay un tema que lo mencionaba Arlene en el segmento pasado y tú lo estarás ahí justamente sintiendo muy de cerca, Javier, que es esta línea del conflicto que tiene que ver con
la existencia de extremistas radicales prácticamente en todos los países de Occidente y que es, digamos, una beta pues muy particular y muy peligrosa de esta confrontación o de esta guerra, o que la complica aún más porque no tienes justamente un enemigo con un territorio definido, ¿no?, a quien atacar y demás. Entonces, ha sido, ¿no?, tema de mucho estudio digamos, la existencia o cómo enfrentar, ¿no?, en los países de Occidente la existencia ya sea de refugiados, digamos, de nuevo ingreso, o incluso ya musulmanes de segunda generación, los cuales se radicalizan. Y estaba yo viendo en cifras del Centro Pew, sobre todo a cifras no están tan actualizadas, pero a 2010, que habla de que hay por lo menos 13 millones de musulmanes en Europa. La mayor parte de ellos están, casi 5 millones en Alemania, otros casi 5 millones en Francia, casi 3 millones en el Reino Unido. Y con, digamos, la potencialidad de conflicto que esto representa para una sociedad a la cual no se han integrado de manera, ¿no?, cabal, y digamos, en donde van a acabar pagando también justos por pecadores, porque de estos millones en que viven, por lo menos en términos pacíficos, no se sabe en qué momento alguien, ¿no?, ya del ala radical pudiera implicarte un conflicto, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa, regresamos para entrar a la recta final del programa. Doctor Javier Oliva, le pedimos que se quede en la conexión vía Skype para seguir abordando este tema muy interesante, qué es lo que sigue y el caso particular de la amenaza en México. Volvemos a Mesa Cuadrada. Ya estamos de regreso en Mesa Cuadrada. Pepe Ureña. Doctora, hablemos de México. ¿Nos metimos, nos metieron, estamos en conflicto? No es que estemos en conflicto, yo creo que México es parte de lo que el Índice Global de Territorio ha nombrado como un país susceptible de amenaza o vulnerable desde 2014. O sea, hay diferentes indicadores que mide este índice de qué tan vulnerable es un Estado. Y de entrada tendríamos que decir, pues la cercanía con los Estados Unidos es uno de los temas más importantes, ¿no? El que seamos un actor estratégico para el desarrollo de la política exterior de los Estados Unidos. Pero está también el tema de las comunicaciones, cuánta gente, por ejemplo, entra al Internet y utiliza el Internet, y cuánta gente en México, por ejemplo, se afilia a diferentes grupos, diferentes facciones a través del Internet. Hay otro indicador más, por ejemplo, que junto con el de telecomunicaciones, pues nosotros tenemos como muy importante, que es el flujo migratorio y el tema con la frontera sur. En el siglo XXI, las relaciones internacionales se estudian de manera no solo transversal, sino multidisciplinaria, ¿no? Es decir, ya no podemos nada más hablar de los actores tradicionales de relaciones internacionales que eran los países, los organismos internacionales. Ahora el individuo toma una parte fundamental en el desarrollo de las relaciones internacionales. Este índice global de terrorismo se lanza cada año y habla tradicionalmente de las acciones y del impacto que ha tenido Boko Haram, Al-Qaeda, el Talibán, el Estado Islámico alrededor del mundo, porque no son casos focalizados. Tú lo comentabas hace rato. O sea, ¿cómo atacas un problema que no tiene específicamente un territorio? ¿Cómo haces una estrategia de seguridad o una estrategia de lucha o de guerra contra el terrorismo cuando no tienes garantía? ¿No? Ya lo hemos visto en Siria. O sea, en Siria los territorios o las ciudades que antes le importaba al Estado Islámico que no fueran atacadas ya están desiertas. Todos los refugiados que tiene Jordania, el 25% de su población es refugiada, desplazada de Irak y desplazada de Siria. Entonces, eso nos habla nuevamente de un tema importante en desplazamiento. ¿Qué pasa con México? México es un flujo natural hacia los Estados Unidos y es un punto de interés para cualquier persona con documentos legales o ilegales para internarse a través de nuestro territorio a los Estados Unidos. Doctor Oliva, ¿cuál es su análisis al respecto? Ayer el Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, bueno, pues decía que las amenazas del Estado Islámico son reales y que México tiene que tomar sus precauciones. Desde luego que hay que tomarlas en serio.
México, por sus características geopolíticas, al ser un puente entre América Latina y América del Norte, formar parte tanto de un tratado de libre comercio como también su pertenencia a la Alianza del Pacífico y otros foros regionales, le hacen, insisto, un jugador muy importante. De tal manera que para los próximos meses sí las autoridades deben de estar en plena coordinación. Esto está obligando a una cosa muy interesante, no solamente en México, Estados Unidos, Canadá, sino desde luego también en Europa, al intercambio de información e inteligencia de tiempo real. Es decir, estos celos o rivalidades que hay algunas veces entre los servicios secretos o de inteligencia o de espionaje, nunca ha dado buen resultado. De hecho, fue una de las características que llevó a que los terroristas pudieran tener éxito en su acción criminal en septiembre del 2001 en Estados Unidos. Y una cosa más o menos parecida sucedió en esta ocasión entre las autoridades de Bélgica y de Francia. Pero lo que verdaderamente va a dar el resultado para la paz tiene que ver con una serie de medidas que van desde la integración, desde la articulación de políticas de seguridad pública, de seguridad social, de integración a los sistemas educativos, oportunidades, etcétera, porque si bien es cierto que el Papa dijo que las condiciones de pobreza generaban cierto tipo de posibilidades para el surgimiento del terrorismo, ahora en su viaje a Kenia, me parece que está muy equivocado, porque la pobreza no es sinónimo de delincuencia. En todo caso, la desigualdad y la injusticia sí es lo que provoca, y que es muy diferente a la pobreza, sí es lo que provoca que se generen estos sentimientos de revancha o de venganza por padecer esa segregación en países como lo apuntaba muy bien Verónica. Hace un momento, Francia es el país que tiene la comunidad más grande de musulmanes, el 4.7% de su población, pero también tiene la población más grande de judíos. Entonces esto habla muy bien de una sociedad francesa que logra articular, pero ¿qué tanto los ha articulado? ¿Qué tanto los ha asimilado? Muy bien, doctor Javier Oliva, como siempre, un interesante análisis. Le agradecemos. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, aquí estaremos reporteando para Mesa Cuadrada. Muchas gracias, el doctor Javier Oliva desde Londres. Sí. Doctora, el mundo está realmente en vísperas de la Tercera Guerra Mundial, ya lo dijo el Papa, lo han señalado otros mandatarios. Yo creo que es una aseveración demasiado fuerte. No, yo creo que no podemos hablar de una antesala a la Tercera Guerra Mundial, en tanto que no hay un estatuto ni un código de guerra que diga estos son los elementos que se tienen que cubrir para que haya una Tercera Guerra Mundial. Yo creo que discursivamente tanto el Papa como François Hollande, ¿no?, están remitiéndose a un referente histórico que sigue doliendo en la historia de la humanidad y que es la Segunda Guerra Mundial. O sea, el Holocausto, estas fibras tan sensibles que toca especialmente para Europa. Hablar de una guerra mundial es hablar de la devastación de su tejido social, de la descomposición, no solamente de grupos, sino también de sus edificios. O sea, fue un impacto terrible, claro. Entonces, yo creo que tiene mucho más que ver en el aspecto discursivo, el tocar esas fibras muy sensibles. Sí creo, de manera muy importante y coincidiendo con el doctor Oliva, al terrorismo en este momento no se le puede atacar solamente con defensa y contención. En grupos tan importantes como el Estado Islámico, que ya vemos que están permeados, para evitar un conflicto de más intensidad y a un escalamiento global, yo no le llamaría una tercera guerra mundial, pero sí un conflicto que puede escalar a nivel global, tenemos que buscar la fuente de financiamiento y entonces coartar desde el financiamiento la acción progresiva de este tipo de grupos. Y rápidamente, ¿quién está detrás? En ese financiamiento. En ese financiamiento hay muchos intereses y particularmente el tema energético, ¿no? El petróleo, que sigue siendo importante para el desarrollo de países que no han logrado tener energías sustentables o energías limpias. Ya casi nos vamos, maestra. Así es, nada más. Es una utopía pensar que así como en la Edad Media pudieron convivir pacíficamente, digamos, población judía, población musulmana, población cristiana, como fue en España, podríamos pensar, o es una utopía pensar que verdaderamente se puede lograr. Si sigue la mano del occidente en esa región, es una utopía. Si dejamos que la nación judía y la nación musulmana se entiendan por sí solos, seguramente lograremos muchos más avances. Y se cumplen 100 años en 2016, precisamente del reacomodo de territorios en esta zona conflictiva. ¿Qué se prevé? Ya faltan unas semanas para el próximo año. Claro, se prevé un escalamiento de las tensiones a una guerra regional.
si es que el tema de Palestina no tiene una solución, como lo está planteando la comunidad islámica ante Naciones Unidas, con 2 estados que le permitan tener un equilibrio de poder y que hable de la buena voluntad a esta conversación, ¿no?, de los grupos originales de Medio Oriente y no del Occidente interviniendo nuevamente. Doctora Arlene Ramírez Uresti, muchísimas gracias por acompañarnos en Mesa Cuadrada y ayudarnos a entender este complejo conflicto. Vero, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Sí. Pepe Ureña. Buenas noches. Y sobre todo, gracias a usted. Nos vemos el siguiente domingo aquí en Mesa Cuadrada.